porque estamos ya conectados a través del Instagram y el unísono por Fresh 101.5 con el economista Agustín Echevarne, a quien saludamos. Hola Agustín, buena mañana. Buen día, Marcos, la verdad es un placer charlar contigo. Bueno, me encanta porque a la verdad, ¿sabés qué? Lo que admiro es que como economista, yo que te sigo bastante, ya es como que no sos solamente economista, sino que tenés datos de cuestiones sociales, sanitarias. Yo te escucho hablar y decir, ¿dónde guarda tanto dato este tipo? Así que bueno, nada, hoy ya son un poco más que economistas ustedes. Bueno, en realidad nosotros en la Fundación, en Libertad y Progreso, venimos haciendo trabajos de seguridad, de justicia, de salud, de educación, desde hace muchos años, ¿no? Son más de una década trabajando en este tema. Y en algunos temas me he dedicado más de un año, por ejemplo, en educación estuve 3 años trabajando en ese tema. Después en seguridad estuvimos un año entero discutiendo, debatiendo cuáles son las mejores medidas, y así en un montón de temas. A mí me impresiona muchas veces la improvisación que hay en los gobiernos, ¿no? Que llegan al gobierno y que no vienen pensando en estos temas de que van a gobernar. Por ejemplo, Fernández estaba pensando que él quería ser embajador en España. O sea, todo lo que él estaba pensando era, la negociación que quería hacer con Cristina Kirchner era para que lo pongan de embajador en España y lo pusieron de presidente. Es decir, no, ese es el desastre. Me acuerdo en la semana esa que, ¿recuerdas que hubieron 5 presidentes? Bueno, hubieron 2 de esos 5 presidentes que me convocaron para hacer un plan económico en 24 horas. O sea, son esas cosas, esas improvisaciones, pero que solo la Argentina puede hacer, ¿no? Y bueno, hubo otros casos que no, como Cavallo cuando llegó a ser ministro, venía trabajando en un think tank durante muchos años, y por eso fue uno de los que mejor le fue. Me refiero al Cavallo del 91 al 95, ¿no? Claro. No al otro que me parece que fue mucho más improvisado, el del 2001. Pero el del 91 al 95 tenía un programa que venía pensando durante también una década. O sea, Agustín, que antes de estar por la radio, hablábamos un poco a través del Instagram y me decías, y yo comparto eso, ¿no? Que hace muchísimo tiempo no encontramos buenas noticias, más aún si nos metemos de lleno en el aspecto económico. Y ahora yo te hago una pregunta. Este gobierno, que tiene muy poquito, menos de un año, ¿todo mal hizo? Hizo todo mal, porque quiero encontrarle algo bueno, y lo busco, y lo busco, y lo busco, y creo que ahora, la renegociación de la deuda, más o menos, sería la primera noticia que se desprende. Te iba a decir eso, creo que la verdad es que lo mejor que hizo fue eso, fue la renegociación de la deuda, que también hay que entenderla, tiene sus bemoles, pero significativamente mejor que lo que hizo Néstor Kirchner. Néstor Kirchner en ese momento no negoció, simplemente no les pagó y después hizo una oferta con un 75% de quita, pero varios años más tarde. Claro. Y fue realmente muy nefasta. En este caso, renegociaron, fueron aflojando, para mí me parece razonable, aumentaron 16.500 millones de dólares desde la primera a la última oferta. O sea que fueron mejorando, fueron aflojando y llegaron a un acuerdo. El acuerdo es bastante bueno, o sea, bajaron las tasas de interés del 7% al 3%, el capital más o menos se mantiene el mismo, pero la tasa de interés es menor, y lo que hicieron es no pagar en los próximos 3 años, para que este ejercicio el gobierno actual no tenga problemas, pero ojo, porque también adelantaron, o sea, acortaron el plazo de cerca de 7 años. Es decir, que lo que ibas lo hicieron, pagás más en la mitad del periodo, y en lugar de pagar al final y pagar al principio. Ahora, ¿eso qué es lo que va a pasar? Que el próximo gobierno va a tener muchas dificultades para poder pagar la deuda. O sea que lo que están haciendo es salvando el default ahora, que saliste del default rápido, pero con un probable volver a caer en el default en el próximo gobierno. Entonces, a menos que la Argentina realmente cambie y hagamos una transformación estructural muy importante rápido, pues si no, el próximo gobierno va a volver a estar en default. Ese es el drama de la Argentina, vamos de crisis en crisis, y por eso es que a la larga vamos para atrás. Porque cuando uno va de crisis en crisis, de hecho, en los últimos 11 años, el PBI per cápita de Argentina viene cayendo, o sea, el ingreso promedio de los argentinos es cada vez menor, es una especie de serrucho bajista, ¿no?
Es un año bueno, un año malo. Y ahora tuvimos 3 años malos consecutivos. O sea, que 2018, 2019 y 2020. O sea, sí, va a venir una pata alcista porque está saliendo de la cuarentena, pero también sabemos que va a volver a caer porque la estructura no funciona. O sea, la Argentina tiene un sistema que está totalmente fuera de toda lógica. ¿Sabes, Agustín, que me parece que estamos como esos hámster que están dentro de la ruedita y van y nunca llegan a ningún destino? Porque este gobierno que hoy asume se queja y se sigue quejando y se va a quejar de la deuda que le ha dejado Macri, pero ellos hacen exactamente lo mismo, porque están dejando todo este choclo para los que vienen. Y mi pregunta es, porque eso en algún momento va a haber que pagarlo y esto debería arrancar. Ahora, en cuanto a economía se trata, la verdad es que no veo alguna pista, no sé cómo me podrás ayudar, de planes reales que signifiquen crecimiento. Lo único que veo y observo es una obsesión con la desigualdad, entre comillas, te lo digo, económica, y con esto de que el presidente, no sé, siente como una ofensa cuando algo está totalmente mucho mejor que lo que él considera el estándar. No sé, lo que pasó recientemente ahora, por ejemplo, con esto de que se va a quitar un poco de la coparticipación en la ciudad de Buenos Aires, esto de querer llevar algunos impuestos a las grandes fortunas, o sea, ¿eso de reactivación de economía tiene algo o es pura perorata? Cero. ¿Cero? No, es mucho peor. Eso te va a hacer terminar de hundir la economía. Porque fíjate lo que está pasando. Ahora dicen que va a ser cerca de 45.000 millones. Está en los diarios de hoy lo que le van a sacar por año a la ciudad de Buenos Aires. Por año. Pues no es que le van a sacar por primera vez. Todos los años, 45.000 millones. Esos 45.000 millones de pesos que le van a sacar, lo que están haciendo es hundiendo a la ciudad de Buenos Aires. Ahora, si hundís a la ciudad, y además él dijo que la quiere hundir porque la juzga opulenta. Entonces vos fijate la concepción que tiene. Lo que él pretende es que la ciudad de Buenos Aires se transforma en Cuba, ¿no? En la ciudad de Cuba, que no invierten en Cuba desde hace 60 años y los edificios se caen a pedazos. O sea que si nosotros tenemos 50 años de este tipo de gobiernos, Buenos Aires va a ser como la Cuba actual. Nunca más invirtió, nunca más se hace nada porque los impuestos van a subir para compensar esas cifras. Ya son altísimos los impuestos, el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires es muy alto. Yo no defiendo la gestión del PRO, porque me parece que fue muy gastadora, muy derrochadora, pero eso es una cosa muy distinta a sacarle la plata. Pero además, se la saca manu militari, o sea, por un decreto, cuando la Constitución es muy clara, que dice que no se puede hacer por decreto unilateral del Poder Ejecutivo. O sea, lo dice clarísimo, es el artículo 75 de la Constitución. O sea que el tipo pasa por arriba de la Constitución sin ningún problema. Eso es una inseguridad jurídica. ¿Qué va a pasar con los bonos de la Ciudad de Buenos Aires? Si vos tenés bonos de la Ciudad de Buenos Aires hoy, bueno, probablemente los quieras vender. O sea, no quiero pensarlo cuando abra el mercado hoy, ¿qué va a pasar con esos bonos? Es decir, cuando tenés un presidente que le puede sacar el financiamiento a la Ciudad de Buenos Aires de un día para el otro sin previo aviso. O sea, es una locura total. El impuesto a los ricos, mismo caso. ¿Vos creés que eso va a mejorar la recaudación? De ninguna manera. Lo que va a lograr es que muchos se van a Uruguay. En la calle Pou, además acaba de firmar, acaban de terminar de poner en práctica una ley que va a desgravar por 10 años a los inmigrantes, es decir, a los argentinos que se vayan a Uruguay durante 10 años no van a pagar impuestos por toda su producción internacional, es decir, por todo lo que haga en Argentina y demás. Es decir, que un montón de personas ya se fueron, hay una cantidad de familias ricas que se han ido de la Argentina porque ya estaban previendo esto. Vos mirás, las grandes familias más ricas de la Argentina se están yendo. Se han ido hace rato, se vienen yendo, pero ahora se están yendo más rápido. Y eso lo que haces es achicar la torta. Entonces le sacás cada vez más a cada vez menos personas. Entonces, de esa manera lo que haces es empobrecer al país. Se va el capital, pero también se va el talento. Y se están yendo un montón de jóvenes que no encuentran en Argentina ningún futuro. Y se van ingenieros, bioquímicos, médicos. Es decir, que la Argentina se está empobreciendo en capital e intelectualmente, lo cual es gravísimo para el largo plazo, ¿no? O sea que vamos a tener una crisis muy, muy profunda, que el punto es lograr transformar esa crisis en una oportunidad de cambio muy grande, si no, sería terrorífico.
Vos sabés que a veces me pongo a pensar mucho si esto es por incompetencia, las medidas que se toman o cómo se plantea todo, o si es parte de un plan de gobiernos socialistas con tendencia comunista, ¿no? Que lo que hacen es lo que está pasando acá, digamos. A veces me pongo a pensar, porque en realidad el trato que se ha hecho, incluso mezclando un poquito los temas acá, la cuestión sanitaria y la económica, todo lo que se podía hacer, digamos, para empeorar los números se ha hecho, ¿no? Y no puede ser que no pegues una. O es parte del plan. La verdad es que creo que la respuesta está en las memorias de las reuniones que hace el Foro de Sao Paulo. O sea, si vos agarrás la memoria de de los últimos 20 años y empezás a leer las memorias del Foro de Sao Paulo, encontrás este plan. O sea, muchas de las leyes que están haciendo, las tomas de tierras, una cantidad de cosas que están ocurriendo en Argentina, están pensadas allí. Entonces, yo no creo que sean tan improvisados. Sí, son muy improvisados los personajes. O sea, por ejemplo, es Fernández, porque lo pusieron ahí a Fernández. Pero Fernández no pincha ni corta. Acá hay alguien que está, evidentemente, que sí tiene pensadas las cosas más, que es Cristina Kirchner. Que ahí hay una cosa que tiene claro que lo que le interesa es la impunidad, y la impunidad para seguir destruyendo la Argentina. Porque lo que están haciendo es destruyendo la Argentina. O sea, paso a paso, la destrucción de la moneda, todo lo que se viene haciendo es terrible. Lenin, por ejemplo, decía que una manera de llegar al comunismo es destruyendo la moneda. Pues si vos destruís la moneda y empezás a imprimir, como están haciendo en este año, que imprimen, y vas a tener un salto inflacionario el año que viene, bueno, esa impresión de billetes destruye la moneda. Y la destrucción de la moneda destruye la moral de cualquier país. Si vos le destruís la moneda a un país, le destruís su moral, porque destruís los contratos, deteriorás los salarios, empiezan los conflictos, como pasa ahora con los policías o con los médicos o con las penitenciarías, todos los conflictos que estás generando, porque obviamente estás destruyendo el poder adquisitivo de las personas. Bueno, esto el año que viene se va a acrecentar. La verdad que tenemos una situación muy, muy compleja por delante y que va a requerir que la gente actúe, porque nosotros vamos a necesitar, yo creo que va a ser muy difícil las elecciones, vamos a necesitar 100.000 fiscales aguerridos para defender los votos en las elecciones, porque yo creo que si nos roban las elecciones, ahí estamos fritos. Ahí estamos fritos como están fritos los venezolanos. O sea que las elecciones va a ser el momento clave, porque hay que defender a rajatablas, yo diría, más que 100.000 fiscales, que se necesitarían 200.000, porque vas a necesitar 2 por mesa para que estén frescos todo el día, ¿no? Y la verdad es que esa va a ser una misión, yo te diría, casi la principal, ¿no? Defender las elecciones. Incluso ya han dicho que tal vez se tengan que suspender. Imagínate, eso sería una locura. Ahí si se suspenden las elecciones se acabó. Se acaba la Argentina, empieza no sé, un estallido puede ser muy, muy, muy grave. Así que yo creo que sí, que se vienen épocas muy complicadas. ¿Vos creés que la gente va a tomar las riendas? Yo veo que hay una cuota de esperanza ahí, Agustín, y esto también un poco gracias al trabajo que viene haciendo gente como vos, ¿no? Que se encargan de difundir las ideas de la libertad, bueno, aquel que abrió el camino en su momento, Javier Milei y tantos otros, ¿no? Porque también veo al mismo tiempo, y esto para agregar esa cuota de esperanza, ¿no? Muchos jóvenes y muchas generaciones que están entendiendo la economía de una manera a la cual yo nunca he visto. Voy rumbo a los 40 y nunca he escuchado a jóvenes, adolescentes, entender tanto de lo que es un libre comercio, de tener tan en boga las ideas de la libertad. Esto, bueno, es una consecuencia, sin lugar a dudas, del trabajo que vienen haciendo gente como ustedes. ¿No tenés ahí un poquito de cuotas de esperanza en que la gente informada tome las riendas? Que es un poco lo que está pasando también, Agustín, porque las últimas manifestaciones que hubo acá en Esperanza, esta ciudad que tiene unos 40.000 habitantes mojados, hubo convocatorias muy sostenidas, que eso es un antes y un después, y así, y todos con una consigna o 2 consignas, justicia y libertad. Antes, nosotros como periodistas entrábamos con los micrófonos adentro y uno te contestaba una cosa, el otro te decía otra, y hoy hay una unificación de conceptos, hay una claridad en lo que se quiere, que es interesante. Sí, vos sabés que sí, Marcos, yo creo lo mismo. Yo estoy convencido que están haciendo algo nuevo y estoy de acuerdo contigo. Javier Milei fue una topadora, ¿no? Para derrumbar mitos y una vez que derrumbás los mitos, entonces es como que les pasa el plumero y les saca la ideología de la cabeza.
Y cuando sacás la ideología de la cabeza a una persona joven y empieza a pensar transparentemente, lo que estamos diciendo son todas cosas de sentido común. O sea, que no puedes gastar más de lo que te ingresa, que no puede haber un grupo de gente, millones de personas que vivan del trabajo de otros, que no está bien eso, que una cosa es que te ayude en un momento difícil, en 6 meses que se aumentó muchísimo el desempleo por una crisis o lo que fuere, que eso es lo que está pasando ahora en todo el mundo, y lo ves en los países que llaman capitalistas, que a mí es una palabra que no me gusta porque es una palabra que la inventan los marxistas, ¿no? Pero bueno, tenés los países capitalistas que también ayudan, por supuesto, en el momento de crisis a la gente, pero durante 6 meses, 1 año. Pero no podés vivir de planes sociales durante 1 década, o 2 décadas, o 3 generaciones, que es lo que está pasando ahora, que los hijos no han visto nunca laburar a sus padres, ¿no? Más allá de hacer algunas changas, en algunos casos. Entonces, realmente es una diferencia, porque cuando estos chicos empiezan a estudiar, y yo observo que están leyendo, a mí me piden todos los días, hay chicos que, te aseguro, todos los días recibo un montón de mensajes de chicos que me piden libros para leer. Y si vos mirás en Unión Editorial, en primero en las ventas está Henry Hazlitt, La economía en una lección, que es un libro que yo propongo leer mucho como entrada, porque es muy simple, no tiene matemáticas, entonces es de fácil lectura, y entendés los problemas básicos muy rápido, y lo lees en un fin de semana. Y la verdad es que te es un antes y un después. Los que empiezan a entender este problema no vuelven atrás. Después otra palabra clave es la palabra neoliberal. Los chicos ven la palabra neoliberal y ya saben que ahí hay adoctrinamiento. Y entonces empiezan a pensar, a ver esto que me están diciendo. No es que lo leen y lo toman, sino lo leen y lo cuestionan. Y en ese cuestionamiento está todo, porque eso es aprender a pensar. Cuando le decís, ojo, lee lo que te están diciendo, porque lo que te están diciendo es falso. Entonces, aunque no fuera falso, si lo revisan, lo piensan, lo mastican, analizan lo que dicen los demás, lo comparan, lo pasan por su propio entendimiento y sacan una conclusión, están aprendiendo a pensar. Y ese es el gran desafío, que los jóvenes aprendan a pensar, ¿sí? Es el pensamiento crítico. Entonces, tienen que cuestionar lo que les están dando en las escuelas, porque hay muchas cosas falsas. Y eso me parece que es interesante. Y ahí creo que Javier, José Luis Espert, hay una cantidad, ¿no? Hay muchos que venían de antes, López Murphy y Roberto Kachanowski, o sea que esta es una tarea que se va acumulando también, lo que vienen haciendo otras personas, y creo yo, claramente, el desastre de la Argentina, que es lo que te hace buscar alguna solución por otro lado. Y si vas a creer en los mismos que te dicen siempre las mismas cosas y te van modificando, se disfrazan y después te venden lo mismo. Mirá lo que hizo ahora el peronismo kirchnerista. Cristina no podía ganar las elecciones. Entonces se disfrazó. Y lo que hizo es, puso de mascarón de proa a este personaje Fernández, que básicamente decía, y además empezaron a circular videos que nosotros mismos circulamos, como diciendo, miren la contradicción de este tipo, es el que decía que Cristina era deplorable, que todas sus políticas habían sido deplorables, y repetía esa palabra deplorable 20 veces en una entrevista. Y esa entrevista te la circulaban, como mostrando, miren que este que viene es completamente distinto a Cristina. Y después la que gobierna es Cristina. Entonces te engañan, la gente se deja engañar, y entonces vuelven a votarla. Eso es lo que tenemos que comprender. Quiero hacer un freno, Agustín, porque me parece que estamos por vivir otra escena de esa como la que me acabas de contar. Ustedes están haciendo un gran trabajo y mucha gente empieza a informar y a entender y a volver a traer el sentido común. Pero ojo al piojo, porque ya está viendo un par de personajes que pertenecen a lo mismo de siempre, que están empezando a decir lo que ustedes vienen diciendo hace un montón de años. Y acá nos encontramos con un Guillermo Moreno, que está cuestionando mucho al presidente, nos encontramos con Sergio Berni, que hace meses cuando hasta hay videos virales por WhatsApp y demás, o sea, toda una campaña preparada para otra vez el peronismo o quienes están de turno, convertirse nuevamente en lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Que es un poco lo que ustedes vienen pregonando e invitando. ¿Podremos también ahora vivir una parte de la película símil, la que me contabas antes, ¿no? ¿Vos lo ves así también? Bueno, yo creo que sí, que lo están preparando, exactamente. Esas dos personas que vos mencionaste recién están haciendo exactamente eso. A veces causa gracia
o a veces parece patético, depende de cómo te pongas a mirarlo, pero Guillermo Moreno diciendo que el peronismo es el amor y la libertad, ¿no? Cuando es el tipo que te ponía la pistola en la mesa y fijaba los precios y te fijaba las ganancias de las empresas, ¿no? Y llevaba guantes de box a la mesa y les gritaba y los insultaba a los empresarios. Entonces, que ese tipo te diga que el peronismo es el amor y la libertad es un hazme reír, ¿no? O hazme llorar, no sé, porque es increíble que esta gente sean capaces de eso. Ahora, el tema es no caer en el mismo engaño. Yo creo que este es el momento clave y ojalá no haya liberales que se vayan con esa gente, ¿no? Porque también puede ocurrir, que ha pasado, ¿no? Claro. Boudou era un hombre que salió de la UCD y se fue con Cristina Kirchner, y después la pregunta es ¿por qué se van? Y yo creo que la respuesta pasa más por los pesos o los dólares y otras cosas, y no por sus convicciones ideológicas. Entonces, esa transición de partido, digamos, para pasarte al peronismo, que simplemente por llegar al poder, es peligrosísimo para la gente, ¿no? Ahora, yo espero que los ciudadanos argentinos esta vez no se lo coman. Esta vez, primero que se la expliquemos muy claro, hay que tener cuidado con estos personajes. Bernie, que hace un discurso ahora totalmente de derecha, igual que Bernie ahora con la rebelión de la policía, creo que se está acabando. Está complicado. Se le está complicando. Aunque ahora le están dando tanta plata, le van a dar un aumento aparentemente del 40% a los policías. Que ahí viene el otro problema. Por eso vamos a tener un estallido inflacionario, porque obviamente venían frenando los aumentos, ahora empiezan a darlos, porque la gente se empieza a quejar y el peronismo no puede gobernar sin dar aumentos porque se le complica todo. Mira, yo escribí en la revista Criterio en enero de este año que el peronismo iba a terminar peleándose a muerte y que iba a ser difícil que Fernández termine su mandato. Antes de la pandemia, si querés, agravó el tema, lo aceleró. Pero el problema ya existía, era preexistente. De hecho, la pandemia le dio a Fernández un año relativamente tranquilo, en el sentido de que las encuestas le iban muy bien, porque agitó el fantasma del miedo y encerró a todo el mundo en las casas, y entonces no tuvo tantos problemas, y las encuestas le daban muy bien. Salir de la cuarentena para Fernández, desde el punto de vista político, es dificilísimo. Por eso es que no nos quieren dejar salir. La cuarentena ha sido pésima, ¿no? Ha andado muy, muy mal, porque hoy Argentina ya está en el puesto 25 de mayor cantidad de muertos por millón, sobre 175 países, ¿no? Excluyendo las islas y los países muy chiquititos que tienen 40.000 habitantes, pero como San Marino y demás, pero sobre el resto, que son 175 países, Argentina está a 25, o sea, ya el 85% lo hizo mejor que nosotros. Ahora estaría bueno compararse con Suecia, con Brasil, con Estados Unidos, a ver cómo nos dan los números, ¿no? No aparecen mal las comparaciones ahora. Lo que pasa es que esos que mencionaste, que muchas veces se mencionan, son justamente los que están peor. Porque el tema es que te comparen con Uruguay, que te comparen con Hong Kong, con Taiwán, con Singapur, con Australia, ¿no? Hay un montón de países que están mucho mejor que Argentina. Entonces ellos siempre los vas a escuchar que te comparan, van a ser con los países que están peor, que son Perú, Brasil, Estados Unidos y algunos países de Europa. Bueno, pero esos países hoy están estables, digamos. Suecia ahora ya no tiene más muertos prácticamente, apostaron a la inmunidad del rebaño y no es nada. La mayoría de los países, porque parece que es un ciclo de contagio que todos los tienen que pasar, ¿no? Hasta ahora parece que es así, una cuestión natural de inmunidad. Ahora, los países que mejor hicieron las cosas no fueron aquellos que tuvieron un gobierno que castigaba a los nenes que se portaban mal, fueron los que incentivaron a la responsabilidad individual y con su población educada le dijeron, mira, esto es lo que es recomendable, sin presiones, y bueno, y funcionó, ¿no? Y acá se hizo todo lo contrario. Y lo que además se hizo fueron protocolos que se fueron cumpliendo de aislamiento de las personas infectadas y de sus círculos. Entonces tomabas, por ejemplo, en Uruguay, tomaban una persona infectada que había estado en una fiesta con 50 personas. Entonces, ¿qué hacen? Ponen en aislamiento, en cuarentena, a la persona infectada, a los que participaron de la fiesta, y hacían un segundo círculo, a las personas que estaban cerca de todos los que participaron en la fiesta. Entonces, esas personas sí cumplían una cuarentena de 14 días. Pero de ese modo, el resto de la población seguía en libertad, ¿no? Y el presidente y la vicepresidente marcaron varias veces en Uruguay que para los uruguayos la libertad es importante, es fundamental.
es fundamental, esa fue la palabra que utilizaron, y por lo tanto se basaban en la libertad y la responsabilidad individual y un manejo de la salud inteligente. Nosotros hicimos una cuarentena boba, ¿no? Y que no sirvió porque finalmente no contuvo al virus, que era lo que se sabía que no iba a poder ocurrir, y ahora estamos 173 días después y en muchos lugares están volviendo a fase 1. Y no solo vuelven a fase 1, claro, la gente ya no se aguanta y entonces los comercios dicen, nosotros vamos a abrir de todas maneras. Y ahí empiezan lo que están haciendo los intendentes. Algunos están reprimiendo con multas y demás, y otros aceptan que la gente les dijo que no, y bueno, y las mantienen abiertos y no les hacen multas. Eso es lo que estamos viendo hoy en muchas ciudades del país. Con lo cual, la cuarentena fue un fracaso, la parte económica un desastre, la cuestión social se agrava fuertemente, viene una oleada del crimen que ya está creciendo, ¿no? O sea que en todos los campos ha fracasado, en salud, en seguridad, en economía, y nosotros vamos a ver que esto se va a agravar y la situación política va a ser muy complicada, ¿no? O sea que vienen tiempos muy difíciles, pero coincido contigo, Marcos, que tenemos que concentrarnos en que esto es una oportunidad de cambio. Es una oportunidad de cambio. Hay que explicar este tema para que la Argentina entre en esta crisis de una manera y salga de otra manera. Salga con la mente cambiada. Salgamos con la libertad en la cabeza. Salgamos sabiendo que esto tiene que cambiar, que la gente tiene que trabajar y vivir de su propio trabajo y que se acabó que vivís del Estado. Y la cantidad de ñoquis que tiene el Estado van a tener que reducirse. Van a tener un plazo para cambiar, pero un plazo que no va a ser eterno. Les podemos dar un año. Por ejemplo, ahora hay un montón de tipos en su casa que trabajan para el Estado, porque no todos son iguales en el Estado. Una cosa es el policía que está en la calle, el enfermero, el médico que está arriesgando su vida con el coronavirus, que hay que aplaudirlos de pie, ¿no? Una cosa es ese, y otro son los burócratas que en realidad lo que hacen, y no porque sean malas personas o buenas personas, sino por la función que cumplen. Es decir, cuando vos te ponen de función, andá a controlar precios, por ahí vos sos un muy buen tipo, pero te pusieron en una función que no sirve, que no solo es inútil, sino que tiene productividad negativa para la economía. Es peor para la economía tener un ejército de controladores de precios que no tenerlos. Entonces, si vos tenés un ejército de controladores de precios y decís, ahora los precios son libres, por lo tanto dejás de controlarlos, y esa gente va a trabajar al sector privado, la economía gana doble o triple. El Estado deja de gastar, se corrige en parte el déficit fiscal. La persona que producía negativamente, porque producía un daño a la economía, ahora produce una cosa positiva. Es todo positivo y empieza a pagar impuestos, porque ahora produce en términos reales, o sea, paga impuestos positivos. Es decir, que todo es un círculo virtuoso. Cuando hacemos este cambio y la gente dice, el grave error es creer que los economistas proponemos es un ajuste y que esa palabra es achicar la economía. Todo lo contrario. Nosotros queremos aumentar la economía, que hacer crecer la economía. Pero la manera de hacer crecer la economía es bajar los impuestos, es desregular y es básicamente aumentar la productividad. Si una persona hace una función improductiva y lo desplazás y empieza a ir a una función productiva, la economía crece. Y si la economía crece, todos podemos pagar menos impuestos y la economía crece más rápido. Y el Estado recauda más, no recauda menos. Cobra menos impuestos y recauda más. Es un círculo virtuoso, positivo. A eso tenemos que ir en Argentina, ¿no? A cambiar la lógica y pasar a agrandar el sector privado. De hecho, y esto es algo que nunca lo dije porque lo estoy pensando estos últimos días, habría que hacer un índice mundial. Viste que todo el mundo habla del PBI, ¿no? Es el Producto Bruto Interno, es la producción de todos los bienes y servicios. Pero ahí incluye el gasto público, como si eso fuera positivo. Y ahora yo creo que hay que hacer un índice de cuánto es el PBI privado y medir el PBI privado, porque eso es lo que importa. ¿Cuánto crece el sector privado? No el sector público. El sector público está de más, está demasiado grande, está elefantiásico, con lo cual tiene que reducirse. Tenemos que hacer un índice de cuánto crece el producto privado y medir a los gobiernos en función de cuánto han hecho crecer al producto privado. Esto todavía no lo he hecho, pero voy a pedirle en la fundación, te lo digo primero a vos y después se van a enterar ellos. Quiero que me hagan ese trabajo hacia atrás, ¿no? Y ver qué gobiernos hicieron crecer más
el PBI privado y cuáles menos, o cuáles lo contrajeron al PBI privado, porque eso es lo que cuenta el sector privado, las empresas, cuántas empresas, cuántas inversiones, cuánto nuevo trabajo privado hemos creado, ¿no? Y en términos de trabajo privado formal, porque además el informal también tiene baja productividad, porque una empresa que está en negro no puede tener acceso al capital, no puede tener acceso a ir a Estados Unidos y hacer una ronda de inversores para conseguir capital, porque ¿qué va a mostrar? Un balance trucho. No puede mostrar un balance trucho. Entonces, un balance de una empresa negra no tiene nada para mostrar. Él puede decir que las ventas son lo que sean, pero si el balance es trucho y si las ventas son en negro, no las tiene registradas. Claro. Y además, si vos haces un balance trucho, no le vas a pagar a los que te ponen la plata, porque vos le vas a pagar según el balance. Así que no tiene acceso al capital. No pueden pedir crédito, porque ¿qué crédito vas a pedir si no pueden mostrar el balance? Entonces, la economía informal obviamente tiene baja productividad, porque no tiene acceso al capital. Si no tenés capital, no tenés productividad. Por lo tanto, todas las políticas que nosotros proponemos es reducir impuestos, desregular, todo esto, flexibilizar las leyes laborales. Todo esto hace que ya no tenga sentido que estés en negro y te convenga estar en blanco. Entonces no es porque sos bueno o malo, sino por los incentivos. Te conviene estar en blanco porque vas a poder mostrar las ganancias de tu empresa, y no te van a matar con los impuestos porque tengas ganancias, al contrario, vamos a premiar a los que tienen ganancias y no castigar a los que tienen ganancias, y entonces esa persona va a poder tener un salto en su empresa porque encontró algo que es interesante, algo que puede generar riqueza, pero ahora consigue el acceso al capital para multiplicar. Si tenía un kiosco que funciona bien, que sabe hacerlo funcionar, con más capital puede poner un segundo, un tercero, un cuarto y finalmente te arma Starbucks. ¿Cómo se creó Starbucks? De esa manera. O sea, una persona que tiene un local que lo hizo funcionar bien y después empezó a mostrarle a otros cómo se podía hacer, hizo franquicias. Y esas franquicias ahora tiene 31.500 locales en un montón de países del mundo. O sea, ¿por qué? Porque tuvo acceso al capital. Pudo vender acciones en la bolsa, pudo ir a los bancos, pudo hacer una ronda de inversiones. Ese proceso de multiplicación de la riqueza es el que tengo que lograr poner en Argentina. Quiero hacerte la última observación, Agustín, porque me da la sensación por ahí de que muchos países y hasta el mundo ha hecho esto que vos decís de bajar los impuestos para ayudar. Y acá tenemos un socio comercial que está al ladito, que es Brasil, que más o menos está por la línea de Trump, ¿no? De esto de bajar impuestos. Bueno, de hecho Bolsonaro está aumentando cada vez su imagen más positiva. Y digo, ojo que esto no pueda llegar, para ser un poco positivo, ¿no?, a tener un coletazo, porque de lo que está haciendo Brasil, hoy tenés al gobernador, creo que es de Misiones, ¿no?, que está más o menos queriendo poner ese tema en el tapete con esto de reducir los impuestos, pero justamente lo hace para poder tener un poco de competencia con el país que está al lado. Digo, ¿no puede traer cola la política monetaria de Brasil hacia la Argentina, ¿no? A la fuerza, me imagino, ¿no? Porque no creo que sea por decisión de los gobernantes que hoy tenemos bajar impuestos, sino que lo harían si no les queda otra. Sí, yo creo que la influencia de Brasil va a ser positiva si se mantiene en esta línea, porque están queriendo ir a comerciar con Europa. Entonces ya se firmó el Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y Europa y están haciendo las reformas. Hicieron la reforma laboral, hicieron la reforma previsional, ahora están proponiendo un cambio en la Constitución para bajar el gasto público. O sea, quieren bajar el gasto público para hacer... Sí, están congelando los salarios públicos por 3 años, es decir, y ahora va a empezar también un plan de privatizaciones, que se frenó un poco y ahí viste que siempre hay tironeos políticos, no es que todo un lecho de rosas ni mucho menos, pero van en esa dirección, y lo mismo Paraguay y Uruguay, con lo cual el Mercosur va hacia allá. Ahora falta ratificar el tratado, y el problema es que nosotros lo tenemos a Fernández, y eso nos va a retrasar, hay que ver qué es lo que hacemos, pero claramente si Argentina logra tener un gobierno razonable de centro-derecha, ahí va a haber un momento extraordinario para el Mercosur, porque ya Brasil, Uruguay y Paraguay están en esa dirección. Si Argentina se suma hacia esa dirección, el Mercosur cambia. Y América Latina cambia, porque el Mercosur es lo que está arrastrando hacia atrás a América Latina, porque la Alianza del Pacífico ya cambió. La Alianza del Pacífico ya está en conexión con el mundo. México ya tiene el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, nada menos, que son países súper competitivos. Nosotros no podemos competir con México de ninguna manera, en ningún rubro. O sea, son mucho más competitivos. Con lo cual, eso empieza a cambiar. Y también Chile y Colombia y Perú
cambiaron. O sea que a nosotros nos falta que el Mercosur cambie y va a ser una oportunidad de oro. Por eso digo, esta gran crisis que va a sufrir la Argentina, que lamentablemente va a ser muy dura, está siendo muy dura para mucha gente, pero aprovechémoslo para hacer un cambio cultural, que la gente comprenda las cosas básicas, y los que están del lado nuestro, que nos animemos a hacer las cosas en serio y no como las hizo Cambiemos, que fueron tibios y finalmente nos fue muy, muy mal, porque además tampoco estaban tan bien preparados de manera intelectual, me parece a mí. Yo creo que les faltó conocimiento de por qué es importante el libre mercado. Porque de alguna manera, en Cambiemos, continuaron con la idea de que el Estado era el que te iba a salvar, que el Estado con vaca muerta, eligiendo los sectores, las energías renovables, el litio, y se imaginaron que ellos sabían cuál era el camino para sacar a Argentina adelante. Y nosotros decimos, nosotros no sabemos cuál es el camino, lo que sabemos es que hay que liberar las fuerzas para que el millón de jóvenes que van a ingresar al mercado laboral en los próximos 4 años, sean ellos los que inventen las empresas. Y no sabemos dónde las van a inventar o qué es lo que van a hacer. Si van a saber con el software, si lo van a hacer con el juego, si van a ser gamers, si van a ser youtubers. Vamos a ver, no tengo ni idea de lo que va a hacer, pero lo que tengo clarísimo, cuáles van a ser las nuevas Netflix, porque hoy podemos conocer Netflix. Hace 20 años ningún burócrata se podía imaginar Netflix, ¿sí? Entonces no sabemos cuál es el Netflix del futuro, o el Uber dentro de 20 años. Es imposible que un burócrata lo sepa. No lo puede saber un economista, no lo puede saber, lo van a hacer los jóvenes que están mirando lo que está pasando, que están conociendo, que nacieron con el dedo digital, ¿viste? Que tiene un dedo distinto, va mucho más rápido que el nuestro. Claro. Entonces, nosotros no podemos estar ahí. Lo que podemos hacer es facilitarles a los jóvenes, sacándoles regulaciones, bajándoles los impuestos, poniendo una moneda sana, ¿no? Permitiéndoles que vendan al exterior lo que quieran y que cobren no $1 de 70 y que después tienen que recuperarlo pagando el impuesto país $200 y si quieren comprar más tienen que pagar 140. O sea que 70, pero menos la ganancia, terminan recibiendo nada, 40 pesos por cada dólar que venden afuera, y después para comprar tienen que pagar 140. O sea, ese robo que le estamos haciendo a los jóvenes que están trabajando, inventando cosas, por ahí que están traduciendo y venden sus traducciones al exterior, lo que sea, hoy no hay fronteras, hoy con el teléfono podés ganar plata y vender al exterior, ¿sí? Entonces hay que eliminar todas las barreras. La ley de teletrabajo, que es un absurdo, hay que derogarla inmediatamente. Hay que hacer una de las grandes cosas que hay que hacer es derogar miles y miles de leyes que tiene Argentina. Argentina tiene 27.000 leyes, muchísimas contradictorias, casi todas armadas por un curro. Hay algún curro atrás, ¿sí? Entonces te obligan a poner el BTV. El BTV es un curro, entonces son todos curros, pero los ponen con leyes y te obligan y te fuerzan y usan la violencia del Estado para que vos vayas a hacerte el BTV en un lugar que no sirve para nada porque no te arreglan el auto. Después tenés que llevarlo al taller. Y después que lo llevas al taller tenés que volverlo a llevar al BTV. Es decir, no les importa nada que te hagan perder el tiempo, que te hagan perder plata. Con todo eso hay que cambiarlo. Y hay que poner el foco en la gente, en las personas, en facilitar la vida a las personas. Menos impuestos, menos regulaciones, menos violencia estatal sobre las personas. Vos sabés que te iba a hacer una pregunta que le voy a contestar yo, digamos. Te iba a decir, ¿de qué forma podemos cambiar todo esto, Agustín? Y sin lugar a dudas que te escucho y veo que es un poco el compromiso personal que cada uno tiene que tener con la causa. No existe otra manera de cambiar la realidad si no te comprometes. Y quiero enganchar esto con el proyecto que están llevando adelante ustedes, que es Unidos, y quiero preguntarte cómo viene el partido, si la gente se les está sumando. Veo que están haciendo un gran trabajo en redes sociales con presupuesto cero, y eso me encanta, y veo que generan debate, contenido. Quiero preguntarte cómo viene eso. Mira, viene bien, pero puede venir mejor. Si gracias a esta conversación se empiezan a afiliar más gente, también en distintos lugares, en cada lugar que lo hacemos, esa es la manera, porque nosotros estamos construyendo un vehículo para que la gente construya un partido nuevo. Es decir, esto no es un partido de vino alguien de arriba con una billetera gigante como Macri y armó un partido. No, nosotros estamos poniendo una carta orgánica que es la Constitución. Y la gente es la que está armando el partido. Y por ahora se sumaron 15.000 personas. Es decir, que esto se está armando de abajo hacia arriba. No es un partido de un caudillo, ni de 2, ni de 3, ni de 4 caudillos, sino que es un vehículo que tenemos que construir entre todos y la base de la Carta Orgánica es que se va a elegir de abajo hacia arriba las autoridades.
Es decir, que no sabemos quiénes van a ser las autoridades. Esas autoridades además no van a poder ser candidatos y los candidatos van a ser elegidos de abajo hacia arriba. Entonces, si logramos armar bien este partido, tardemos lo que tardemos, va a cambiar la forma de hacer política en Argentina. Podemos hacer una cosa muy participativa, vamos a tratar de usar mucho el teléfono, que puedas votar por el teléfono, de forma tal de que no tengas que estar en el comité, viste que los radicales o los peronistas en la unidad básica, qué sé yo, y entonces el que se quedaba hasta las 3 de la mañana es el que termina ganando. No, acá vamos a hacer todo más transparente, más fácil. No, yo lo conozco, te aseguro que es así, ¿eh? Las asambleas se queda hasta las 3 que gana. Y sí, pero es real. Sí, es verdad. Es real. El que no tiene que trabajar, el que no tiene que levantarse a la mañana temprano para ir a laburar. Entonces, el que hace eso, y además tiene una palabra, es la rosca. El que hace la rosca política. Ese es el que termina dominando y ganando. Entonces, acá es todo lo contrario. Acá no tenés que hacer rosca, tenés que salir a la calle, hablar con la gente, juntar votos. La gente te vota por el teléfono, no tiene que venir, porque no tenés que lograr que la gente venga a votarte a un lugar, porque si tenés que lograr eso, la gente que labura y qué sé yo, los tenés afuera. Acá no, desde tu laburo, ¡pum! En 3 minutos de recreo, votaste a tu amigo, a la persona que conoces, a que sabés que es el tipo que respetás, al médico del pueblo que dice yo me quiero comprometer para mejorar la salud, o lo que sea, y que vos lo conocés porque es el que te curó a tu viejo, a tu tío, o lo que sea, y sabés que es un tipo honesto y demás. Bueno, a ese. Nosotros queremos dar un vehículo para cambiar la forma de hacer política en Argentina. Y además creo que si tenemos éxito vamos a exportar el partido a otros países, porque ya me están pidiendo de Bolivia, de Perú, de Colombia, me están, che, ¿cómo es este nuevo partido? Así que con las redes sociales hoy lo que hacemos se empieza a conocer en otros lugares. Alguno me preguntó, che, ¿se puede hacer un partido internacional? Y digo, bueno, ¿por qué no? No sé. Entonces que de pronto hay que exportar la fórmula, y la fórmula es simplemente aplicar lo que se hace en los mejores lugares del mundo, ¿no? Simplemente aprovechar la tecnología. Y entonces empezar a decir, bueno, yo quiero hacer un partido transparente. Por ejemplo, una de las ideas que estoy teniendo ahora, que me gustaría aplicar, es que todas las reuniones de la comisión directiva las hagamos con Instagram abierto y que la gente pueda verla. Entonces, que vean cómo conversamos, que se sepa todo, que sea totalmente transparente. Esto me lo enseñó la ministra de Tecnología de Taiwán, la ministra Tang, y que es una divina que tiene esa política en su ministerio. Todas las reuniones las hace abiertas por internet. Entonces todo el mundo puede escuchar, si viene un empresario a pedirle algo, sabe que está la cámara grabándolo. Se sienta un sindicalista a negociar y está la cámara mirándolo. Vos imaginate de los tongos que nos enteraríamos en Argentina si eso llegara a pasar. En realidad cambia lo que te dicen. El que se sienta y sabe que lo están filmando y que lo están viendo miles de personas, y que no sabe quiénes lo están viendo y que además lo están grabando, y que puede ser reproducido el pedacito que sea necesario, porque nadie va a escuchar las 24 horas, pero alguien las va a escuchar, va a levantar el pedacito y lo va a subir a las redes sociales. Entonces, si hacemos este tipo de cuestiones, creo que podemos hacer algo maravilloso, cambiar, porque la democracia ha fallado en el mundo. La democracia funcionó muy bien durante un tiempo, hasta que los diputados y los senadores se dieron cuenta que podían conquistar los votos de la gente usando la plata de la gente. Y entonces armaron en las redes de clientelismo. Pero ojo que esto es en Argentina, es patético, pero no es solo en Argentina. Y lo ves en que lo que no pudieron contener es el gasto público. Todos los países del mundo fueron aumentando el gasto público, hasta que llegaron a veces a un nivel crítico, como Suecia. Entonces entró en una crisis profunda, y en esa crisis después empezaron a bajar el gasto público. Y los suecos hoy tienen un gasto público razonable y han bajado los impuestos, tienen mucho menos impuestos que los argentinos. O sea, hoy el impuesto a las ganancias de las empresas en Suecia es el 22%. Acá lo quieren subir al 41%. Entonces, te das cuenta que estamos en otro canal. No, hay mucho para hacer, pero tenemos que primero sacarnos a esta gente de encima, y por eso lo primero que hay que hacer, volviendo al tema que me decías, es el partido. Es construir el partido y sumarse. Yo les pido que se afilien, si me permitís, es Unidos Argentina, Sí. Y que la gente lo busque y se afilie, o afiliate.online, y ahí se van sumando. Y si no quieren afiliarse a Unidos, que se afilien al Partido Libertario, o que se afilien al de Gómez Centurión, al que sea,
pero necesitamos que la gente venga a la política, que se suman. Tenemos que reemplazar a toda la clase política. Y para reemplazar a toda la clase política, necesitamos que toda la juventud se sume a los partidos y los obliguen a ser más democráticos, que los obliguen a hacer internas, ¿sí? Esto es muy importante. Vos sabés que mientras te escucho hablar se me vino un fetiche a la mente y dije, qué lindo sería tener en una Cámara de Diputados, senadores, gente como vos, o a José Luis Espera, hablando y explicándole, ¿entendés? O sea, cambiando la cabeza dentro de las cámaras, ¿no? Por arrancar desde un protagonismo político en alguna de las cámaras ahí y después viralizándose lo que ustedes dicen. Bueno, sería algo fantástico y como toda revolución siempre es de abajo hacia arriba, así que no voy a perder las esperanzas de que esto realmente sea así, ¿no? Yo creo que por ahora mi función es ese armado partidario, porque creo que es muy importante y como te decía, las autoridades partidarias no pueden ser candidatos. Tenemos que servir de vehículo para que nazcan nuevos candidatos. Pero además tenemos candidatos muy buenos. Tenemos a Javier Milei, hay que decirle a Javier que se presente. Javier está ahí en la duda, así que yo lo hablo con él. Pero se lo preguntamos una vez y dijo que era inminente el compromiso, o sea que en algún momento lo va a asumir. Lo va a asumir, pídanle, y lo va a asumir. Y después hay muchos, está Antonella Martí, que es buenísima, que ahora está en Washington, pero puede volver para ser candidata. Tenemos, María Martí, que no son parientes, las dos son buenísimas. Después hay una cantidad, Miguel Ángel Bogiano, Manuel Adorni, que está con nosotros también y que sería un gran candidato, Lacha Lázari, que conoce mucho las pymes, porque él tiene una pyme, o sea, la sufre, y además tiene esa capacidad de mostrártelo con datos de la realidad, de lo que le pasó ayer, antes de ayer, que tiene 19 vencimientos impositivos por cada 20 días hábiles, tiene todas esas frases que te va mostrando cómo el Estado te vuelve loco cuando vos sos una pyme. O sea, tu principal problema es el Estado. Bueno, nosotros lo que queremos hacer es sacarle problemas a la gente que produce. Porque al sacarle problemas a la gente que produce, va a aumentar la riqueza del país, van a contratar más gente, con lo cual va a haber más empleo, y cuando hay más gente pidiendo trabajadores, o sea, tomando de empleados, entonces es cuando suben realmente los salarios. Los salarios tienen que subir porque las empresas ganan plata. No tienen que subir reduciendo las ganancias de las empresas. Eso es una estupidez que tiene la Argentina en la cabeza. Nosotros tenemos que lograr que las empresas ganen mucha plata y entonces van a contratar más gente, se van a expandir, van a crecer y entonces van a subir los salarios. El círculo es distinto de cómo se piensa acá. Acá se piensa como la economía es un juego cerrado, una torta que se mantiene y lo que hay que hacer es repartir la torta. Entonces nos peleamos permanentemente para repartir la torta. En cambio, cuando vos asegurás que cada uno es dueño del fruto de lo que produce, ya no discutís más. Nadie se pelea por cuánto le corresponde, sino que simplemente es lo que produce y eso es lo que se lleva. Y en todo caso, el que produce más y tiene mucho más y quiere ayudar, te dona. Y hay ONG, hay una cantidad de fórmulas para mejorar, ayudar libremente al que menos tiene. Pero cuando lo haces de manera libre, lo que ocurre es que se produce una mejora en la conexión en la sociedad, porque hay un agradecimiento del que recibe y el que está dando se siente reconfortado porque está ayudando y porque ve progresar al otro. O sea, lo que le devuelve es en progreso. Cuando vos le ayudás a una persona y esa persona progresa, te devuelve, por ejemplo, le ayudaste dándole una beca en la universidad y te devuelve buenas notas, vos te sentís bien, o sea que te hizo un bien porque el otro mejoró. Entonces eso produce un vínculo entre el que recibe y el que da. En cambio, cuando usás la violencia estatal, le sacás a uno para darle al otro le decís que tiene derecho a pedir más. Entonces viene y te tira piedras para sacarte, y logra sacarte más. Y eso no produce un vínculo, sino que quiebra y se produce la grieta. Esa es la grieta de la Argentina. Es el conflicto porque unos que no tienen y no producen, le quieren sacar más al que produce. Y el que produce ya le sacaron tanto que tiene una bronca fenomenal contra el que le está sacando. Esa es la grieta que tiene la Argentina. Si comprendemos el origen de la grieta, la podemos superar. Agustín, te mando un abrazo grande, es un gustazo como siempre escucharte y bueno, a seguir trabajando y hasta la próxima charla que tendremos. Un placer enorme, muchas gracias. Dale, igualmente, un placer, un abrazo grande.